eres. Pero bueno, al margen de si sí o no, es un hecho irrefutable, no hay necesidad de comprobarlo, ya lo sabemos. Te agradecemos enormemente. Y ahora sí vamos a los temas que nos tienen aquí reunidas. Sofía Lameiro Díaz, ¿cómo ves tú el recurso que está usando el gobierno de Donald Trump en el sentido de implementar anuncios diciendo que si eres ilegal te vamos a atrapar, que si eres ilegal te vamos a deportar y pues que de una vez estaría bien que te fueras y que tuvieras oportunidad de volver, porque si no te vamos a deportar con toda tu familia y ya no vas a tener oportunidad de cumplir el sueño americano. A mí, a ver, yo no sé qué opines tú, pero a mí me parece un recurso racista, un recurso que está jugando con las ilusiones de la gente y un recurso que está jugando también, ¿por qué no?, con la estabilidad psicoemocional de todos los migrantes que están ahí, al margen de si están regularizados o no. Me parece un recurso muy bajo, me parece un recurso que solamente pretende infundir miedo y de declararse como los poderosos, los supremacistas, los que pueden. Y eso me parece muy bajo, porque ya hemos recordado en diferentes programas y si hace falta, recordamos los datos duros, ¿por qué no? Pero ya hemos revisado sistemáticamente lo mucho que aportan los migrantes. Ya no vamos a decir solamente los mexicanos, sino los latinoamericanos en la economía estadounidense y en el sentido también de que el 80% de lo que producen se queda ahí. O sea, si bien aportan en cuestión de remesas, en cuestión de aportar a los países de los que provienen, mucho de lo que producen se queda ahí, pagan impuestos y demás. Entonces, a mí me parece un recurso racista, me parece un recurso muy bajo y también es algo que comentábamos hace unas semanas en el sentido de que pues él vio que una forma de difundir la campaña anticonsumo, antidrogas, antifentanilo era por estas vías. Yo no sé si tomó la inspiración de ahí para envalentonarse y difundir este racismo asqueroso en esos medios o si es coincidencia. Yo no sé cómo tú lo veas. Se nos fue Sofi. Ay, que claudicó. Bueno, pues yo, como les decía, a mí sí me parece una campaña muy racista, muy sin sentido, viéndolo desde aquí, ¿no? Eh, hay mucha gente que está aportando constantemente a la economía de Estados Unidos al margen de, dice Iván Arvizo, se durmió, parece. No, pero ahora vuelve, ahora vuelve. Seguro es su conexión porque últimamente le ha fallado, pero yo sé que va a venir tras. Ahí viene, ahí está. Regresé, lista para atrás. Lista. A ver, la campaña esta de Trump, racista, asquerosa. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo la ves? Sí, evidentemente es una campaña enfocada justamente a promover el racismo y la xenofobia en Estados Unidos, lo cual es muy preocupante considerando que pues Estados Unidos es un país con una alta población migrante y que ha construido lo que es hoy en día los cimientos de este país se han hecho gracias a la migración. No olvidemos, por ejemplo, la construcción de Nueva York, la construcción de Nueva Orleans y de muchas otras zonas que desde que Estados Unidos empieza a querer ser un país independiente se construyeron gracias a la gran migración de diferentes países, ¿no? Y me parece muy triste que ahora en pleno 2025 estemos viendo una campaña abierta y mediáticamente racista, xenófoba y sobre todo que busca expulsar a aquellos latinos que son pobres o de clase trabajadora, lo cual me parece que es todavía más preocupante, porque en este sentido sería interesante que, por ejemplo, estos grandes empresarios que también tienen sus recursos invertidos en Estados Unidos, pues le tomaran la palabra al gobierno estadounidense y se retiraran de Estados Unidos o a muchos otros
empresarios y empresarias latinas que están en Estados Unidos y que generan un montón de recursos en Estados Unidos, o también de otros países, porque pues ahora son los latinos, pero seguramente dentro de algunos meses van a ser los de origen asiático, seguramente después van a ser los de origen africano y probablemente también seguirán aquellos que son de origen europeo, ¿no? Porque esta ha sido desgraciadamente la política antiinmigratoria de Donald Trump y de el ala republicana, que desgraciadamente pues han querido aprovecharse de un cierto sentimiento de insatisfacción de la población estadounidense respecto a ciertas formas de operar y lo han utilizado para enfocarlo contra los migrantes, ¿no? Creo en este sentido hay grandes errores en la historia de la humanidad y este es uno de esos y que seguramente así como nosotros ahora leemos de estos panfletos que corrían en la época nazi respecto a estar discriminando a los judíos o a otras personas en la Alemania nazi de origen con una diversidad diferente, pues ahora estamos teniendo y vamos a estar viviendo justamente lo mismo, ¿no? Yo auténticamente veo diferencias muy pequeñitas en la policía de Estados Unidos, lógicas racistas y xenófobas, con muy parecidas a la época nazi, desgraciadamente, y no solamente en Alemania, sino también en Italia con Mussolini y ¿no? Entonces creo que es muy triste que sigamos viendo ejemplos así y que desgraciadamente no haya tampoco una forma de detenerlo o de impedirlo, ¿no? Y creo que ahora valdría la pena también que no solamente México, que ha estado dando la batalla, sino también todo el resto de los países latinoamericanos se, pues, organizaran para hacerle saber el descontento a el presidente de Estados Unidos, ¿no? Estoy de acuerdo con esta puntualización que haces y justo lo platicaba hace un rato con otros compañeros que dicen, a ver, también aquí dicen, el mismo Trump es consecuencia de la migración, él, su familia y demás. Y ahora, el fascismo, como tú lo mencionabas, que sucedió en Italia, por ejemplo, es solamente la descomposición del Estado capitalista, la descomposición del Estado de ultraderecha, que no tiene más recursos que convertirse en fascismo, ¿no? Que recrudecer estos discursos para capitalizar el descontento, para capitalizar el miedo, para capitalizar, de cierta forma las conciencias que saben que ya se está yendo al carajo el proyecto o el país o la concepción de nación que tenían hasta ese entonces. Y yo lo veo mucho en Estados Unidos. ¿Por qué? A ver, lo más inteligente en cierta medida era que votaran por el Partido Demócrata, que tenía pues si bien agendas un poquito tibias, como lo comentamos en repetidas ocasiones en este programa, pues eran las más consecuentes con lo que se estaba llevando, con las necesidades que tenía el país y demás en cuestión de derechos humanos, de libertades, etcétera. Pero, ¿qué hacen? Votan por Donald Trump. Ahora, vemos también un descontento en la misma ciudadanía, ¿no? Yo lo he visto, digo, mi fuente de información es TikTok porque no tengo tanta gente ahí en Estados Unidos, tengo familiares, pero no soy muy cercana a ellos. Pero yo sí veo mucha gente progresista, quizá tibia, que decía, igual y no me involucro tanto en estas elecciones, igual y no me involucro tanto en lo que está sucediendo en Estados Unidos, pero ya que revienta la burbuja, ya que revienta lo que tiene que reventar, ya que veo la realidad que me estalla en la cara, pues igual ya me doy cuenta de que Donald Trump no era lo que necesitaba mi país, quizá económicamente, ¿no? Como lo comentamos en el programa pasado aquí con Steph Lavalle, decía ella, es funable y lo que ustedes quieran, pero quizá Estados Unidos en cuestión económica es lo mejor que le pasó, a Estados Unidos, Donald Trump es lo mejor que le pasó. Yo entiendo porque Donald Trump, antes que nada, es un empresario. Antes que nada, antes que legislar, antes que ver por las minorías, antes que ver por los derechos humanos, antes que ver por cualquier necesidad que tenga su país, va a ver por la economía. Y de esta manera,
va a estar amenazando constantemente con los aranceles, que es un tema, yo le decía a Alexis, que anda por aquí, hace rato le decía, uy, no, pero qué flojera poner el tema de los aranceles otra vez de título. La gente va a decir, tengo un mes, 2 meses, yo no sé cuánto, es que de verdad ya no sé cuánto tiempo, viendo el tema de los aranceles de título y que si sí los va a imponer y que si no. Bueno, pues ahora recibimos una noticia de que sí los va a imponer, pero se aplazan. Ahora van a entrar en vigor el 2 de abril y eso sí, pues los países Canadá y México demuestran que sí ha habido avances en tema del combate al fentanilo, al crimen organizado y demás en sus respectivas fronteras. Y yo hace un ratito leía en mi oficina y dije, y lo compartí con compañeros, dije, ¿no será que este güey ya nos halló la medida y nos va a estar amenazando constantemente con imponer aranceles durante los años que dure su gobierno? ¿Ya nos halló la medida? ¿O va en serio? ¿O qué va a pasar aquí? Sofi, me urge escuchar tu análisis porque a mí de verdad me parece una amenaza ahí ya nada más por joder. ¿Tú qué opinas? Sí, creo que justo Donald Trump está demostrando un poco su estilo en el sentido en el que siempre hay una amenaza ante una negociación. Creo yo que como ha expuesto el secretario Marcelo Ebrard, es muy evidente que con el tema de los aranceles, al menos en la relación México-Estados Unidos y las relaciones comerciales que compartimos, que somos dos países que estamos muy, muy homologados en cadenas de producción, me parece que Estados Unidos terminaría perdiendo más, ¿no? Porque al final del día son donde una de sus industrias más importantes o varias de sus industrias importantes sufrirían efectos negativos en términos de que habría un costo de producción súper elevado, ¿no? Ya lo decían en la industria automotriz, pero también en la producción de alimentos y bebidas, ¿no? Sabemos que hay una gran producción por ejemplo, de frutas y de algunos otros alimentos que se dan en Estados Unidos o que se hacen en México y que pues ayudan en otro tipo de producciones, en otro tipo de consumos, ¿no? Por ejemplo, mucho del maíz que se produce aquí en México se consume para el ganado de Estados Unidos, ¿no? También hay muchos temas, pues de muchas áreas de la producción de comercial que al final del día estarían siendo perjudiciales para Estados Unidos y que son áreas económicas en las que Estados Unidos prometió, o al menos Donald Trump prometió, que estaría mejorando, ¿no? Y creo yo que al final del día quiere amedrentarnos, quiere ver qué tanto puede meter en el mismo costal a Canadá y a Estados Unidos, aunque Canadá pues está sufriendo en este momento una crisis política que sí ha generado pues un debilitamiento al frente de las negociaciones, no solamente del tratado comercial de libre comercio del norte, sino también directamente con Estados Unidos, ¿no? Pero es un caso muy contrario en México, ¿no? Porque nuestra presidenta se ha mantenido bastante firme, pues ha establecido una red de comunicación en la que pues ha abierto la puerta a hacer acuerdos, sin embargo no se ha sobajado y sobre todo no se ha subordinado a aquellos deseos que honestamente son algunos bastante desquiciados por parte de la administración de Trump y que yo creo que no van a tener los mejores resultados. Así que pues ya veremos si es cierto que los aplican. Nuestra presidenta había dicho con anterioridad que también aplicaría los mismos aranceles si fuese en este sentido y que al final del día va a terminar perjudicando más a Estados Unidos porque pues al final México sí ha invertido en su soberanía tanto alimentaria como energética y en algunas otras áreas importantes, pero bueno, Estados Unidos no, y no tiene mucho de ese camino recorrido, así que pues vamos a ver cómo les va. Vamos a ver cómo les va para pensar, señores, porque además de lo que tú mencionabas, Sofi,
también hay que recordar que nuestra presidenta ya mandó una iniciativa de reforma en el sentido de, pues, blindar ahí la soberanía de nuestro país y de declarar que solamente cuando se solicite la intervención expresamente por el Estado mexicano pueden intervenir otros países, si no, no se puede, hermosa. Y pues esa es una discusión que ya mencionaba, creo que la semana pasada, que nos ha agotado desde, yo quiero decir 2020, 2021, que tú y yo, por supuesto que ya coincidíamos en mesas de análisis y lo platicábamos, ¿no? Que sí nos preocupaba un poco porque veíamos la posibilidad de que trascendiera precisamente el discurso racista, el discurso injerencista, que en ese entonces decíamos, bueno, pero puede que no pase. Bueno, ahora estamos viendo que sí puede pasar y que es una amenaza constante. Y por aquí, a ver, por aquí veía un comentario, dice Jesús Beltrán, ¿y los gringos cuándo van a hacer algo para disminuir el consumo? Bueno, pues no ves que ya reconocieron a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en el sentido de que pues le dijo en una llamada telefónica a Donald Trump que lo que estamos haciendo nosotros desde hace muchísimos años es combatir el consumo de fentanilo a través de campañas publicitarias y esfuerzos desde el gobierno federal para prevenir el consumo de fentanilo y demás drogas sintéticas en la población, ¿no? Y que al respecto dijo Donald Trump, bueno, eso está muy bien, eso yo no lo había escuchado, eso ya me ayuda a aprender, lo reconozco, la presidenta de México es maravillosa y un largo etcétera, que se dedicaba a elogiar a nuestra presidenta, pero además dijo, bueno, y esto es donde yo ya no me cierra por ningún lado, dice, pero es que también en Estados Unidos tenemos valores familiares, tenemos valores que impiden que nuestros jóvenes se enrolen en esta dinámica de consumo de fentanilo. Ay, no. Yo si hubiera sido Claudia Sheinbaum le digo, ¿cómo crees, hermoso? Pero bueno, al respecto, ya nuestra presidenta esta mañana se pronunció en el sentido de que su gabinete de seguridad se reunirá con el gobierno de Donald Trump. Recordemos que estamos a días de que se venza el plazo que impuso unilateralmente Donald Trump para ver si fija el tema de los aranceles o no, que ya hemos de decir, ya lo tocamos aquí, se movió para el 2 de abril. Y ya vemos que pues lo está moviendo a placer, lo está moviendo según su criterio y demás, pero vamos a ver, tenemos ahí un video, Marvel, de las declaraciones de Sheinbaum en cuanto a la reunión esta del Gabinete de Seguridad de Donald Trump, que es al parecer lo que más le mueve al señor presidente de Estados Unidos. El día de hoy sale el Gabinete de Seguridad, se van a reunir mañana en Washington con el secretario de Estado del Gobierno de los Estados Unidos. Tienen mañana una reunión, entonces están, pues, han estado trabajando estos últimos días para la comunicación que ha estado habiendo entre Estados Unidos y México para buscar cerrar el acuerdo de coordinación en el marco de nuestras soberanías. Entonces han estado en eso, pero no han dejado de trabajar en todo el país. Ayer hubo detenciones muy importantes y vamos a trabajar principalmente en Tijuana, que es, pues, hoy por hoy el municipio con mayor número de homicidios. El Gabinete de Seguridad completo, van para allá. Con la Secretaría de Gobernación se queda. Van secretario de Seguridad, Relaciones Exteriores, obviamente, Marina y Sedena. Gracias, presidenta. El día de ayer se aprobó la reforma contra el nepotismo. Ahí va el fiscal también, fiscal general de la República también va. Bueno, a ver, primer apunte, me encanta Sheinbaum. Segundo apunte, dice Aldo, en Estados Unidos no hay valores, acá los morros le echan la policía a sus padres. Dice Mateo, tienen tantos valores que el presidente es un delincuente. Hay que recordarlo siempre que se quiera parar el cuello a ese güey. Y a ver, yo por esas declaraciones estoy consciente de que no me van a volver a dar la visa, ni modo, pero ¿cómo?
Fue juzgado por delitos, Donald Trump. Fue el primer presidente electo juzgado por delitos. ¿De qué me está hablando este personaje? Dice Jesús, Marvel, buenas noches, linda. Todos saluden a Marvel siempre porque es la mejor, yo la amo, la adoro. Dice Sergio Gámez, para el gobierno gringo es fácil mirar hacia afuera. ¡Claro! Justifican su situación interna. Estados Unidos, el principal mercado de consumo de drogas. ¿Cómo se llaman las organizaciones que venden drogas? Claro, por supuesto. Y además, su sistema que persigue a los que venden drogas, a los que trafican y demás organizaciones, hay que recordar que está implicado en mucho de este tema, ¿no? La DEA. Si a mí me preguntan, la DEA son los principales narcos. Y eso está comprobado, hermosa. Y cita las fuentes que quieras. Y no hay mucho que buscarle, porque es una realidad. Pero antes de darle la palabra a Sofía, yo preferiría ir al siguiente video que tenemos. A ver, yo no sé si todos están enterados aquí. Ojalá que sí, porque nos va a dar mucha risa, muchísima risa. Antes de ir a Jalisco,